Carmen era madre soltera y luchaba por criar a sus hijos después de haber sido abandonada por su marido. Los insoportables dolores de cabeza y el peso de las responsabilidades finalmente la llevaron al colapso. Pero, ¿qué pasó cuando cruzó la delgada línea entre la vida y la muerte? ¿Quién era la misteriosa anciana que encontró en una casa rodeada de campos dorados? ¿Y qué poderoso mensaje le entregó esta mujer, cambiando para siempre el curso de su vida? Estás a punto de descubrir una historia de superación y fe, donde una experiencia cercana a la muerte revela secretos del más allá que transforman vidas. Prepárate para emocionarte y reflexionar sobre lo que realmente importa. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos ECM, experiencias cercanas a la muerte. Carmen era una mujer fuerte, pero la vida no había sido fácil para ella. Vivía en un pequeño pueblo de España, donde crió sola a sus 2 hijos, Lucas y Marina. Su marido, Miguel, la había abandonado hacía 5 años sin dejar ninguna explicación, solo una breve carta en la que decía que ya no podía hacerse cargo de las responsabilidades familiares. Desde entonces, Carmen se dedicó por completo a sus hijos, trabajando como empleada doméstica para sustentar su hogar. Todos en la ciudad la conocían como una mujer trabajadora y dedicada, pero pocos conocían el sufrimiento que escondía detrás de su sonrisa cansada. La rutina de Carmen era agotadora. Se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno a sus hijos y los llevaba al colegio antes de salir a trabajar. Limpiaba casas todo el día, siempre con prisa, porque tenía que volver a tiempo para recoger a Lucas y Marina. Por la noche, después de acostar a los niños, todavía encontraba fuerzas para hacer un trabajo extra de costura, en un intento de ganar algo de dinero extra. Los dolores de cabeza comenzaron a aparecer como una leve molestia, pero con el tiempo se volvieron insoportables. Carmen muchas veces sentía que le iba a estallar la cabeza, pero no tenía tiempo para descansar. A pesar de las dificultades, Carmen siempre intentó ser una madre presente y amorosa. Hizo todo lo posible para que los niños no vieran su sufrimiento. El dolor, el cansancio, el anhelo de una vida más ligera, todo eso lo guardaba dentro de ella. Para Lucas y Marina, Carmen era la madre que siempre estaba ahí, que les hacía reír y que, incluso cuando estaba exhausta, les contaba cuentos antes de dormir. Constantemente se preguntaba cómo podía seguir así, pero rendirse nunca fue una opción. Sus hijos lo eran todo para ella y por ellos Carmen soportaría lo que fuera necesario. Con el paso de los años, la soledad también se convirtió en una compañera constante. Carmen echaba de menos a alguien con quien compartir sus preocupaciones, alguien que la ayudara a llevar el peso de la vida cotidiana. No recordaba la última vez que tuvo un momento para ella misma, sin la presión de las responsabilidades. Los dolores de cabeza eran un recordatorio constante de que su cuerpo pedía ayuda, pero Carmen, en su obstinación, seguía ignorando las señales, creyendo que aún podría aguantar un poco más. Los pocos momentos de alegría de Carmen fueron cuando vio sonreír a sus hijos. Estaba orgullosa de lo fuertes y resistentes que eran, incluso ante la adversidad. Lucas, el mayor, siempre intentaba ayudar a su madre, aunque fuera tímidamente, mientras que Marina, la menor, estaba llena de energía y cariño. Estas pequeñas cosas fueron las que le dieron a Carmen fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, los dolores de cabeza se volvieron cada vez más frecuentes e intensos, afectando su capacidad para trabajar y cuidar a los niños. En un día particularmente difícil, Carmen sintió que su cuerpo no podía soportarlo más. Los dolores de cabeza eran tan intensos que apenas podía ver con claridad, pero aún así se puso a trabajar. Las fuerzas la estaban abandonando y con cada paso sentía como si su cabeza le pesara más y más. Carmen sabía que estaba en su límite, pero continuó superando sus propios límites, impulsada por la necesidad de cuidar a sus hijos. En el fondo, tenía miedo de que, si se detenía, no podría volver a levantarse nunca más. Esa mañana empezó como todas las demás, pero Carmen sintió que algo era diferente. Se despertó con un dolor punzante en la cabeza, más fuerte de lo habitual. Al intentar levantarse de la cama, sus piernas cedieron y tuvo que agarrarse de la cabecera para no caer. A pesar de su malestar, ella continuó con su rutina, llevando a los niños al colegio y yendo a trabajar. Sin embargo, el dolor no disminuyó. Al contrario, parecía aumentar con cada hora que pasaba. Carmen sabía que algo andaba muy mal, pero ignoró su miedo y continuó limpiando la casa donde trabajaba. Alrededor del mediodía, mientras fregaba el piso de la cocina, la visión de Carmen comenzó a oscurecerse.
Hizo una pausa por un momento, tratando de recuperar la concentración, pero sintió un intenso zumbido en los oídos y un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. De repente, sus piernas cedieron y cayó al suelo. El dolor en su cabeza era insoportable, como si algo estuviera a punto de explotar dentro de ella. Carmen intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. Asustada, se dio cuenta de que no podía continuar. Estaba sola en la casa, y sin fuerzas, comenzó a orar, pidiendo a Dios que la ayudara a resistir, que no la dejara allí, abandonada. Los recuerdos de sus hijos pasaron por su mente como una película acelerada. Pensó en Lucas y Marina, que dependían completamente de ella. Carmen intentó luchar contra la oscuridad que comenzaba a apoderarse de su visión, pero era como si algo la alejara. El miedo de no volver a ver a sus hijos se apoderó de ella. Me necesitan, pensó desesperadamente, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Lo último que vio Carmen antes de perder completamente el conocimiento fue una imagen borrosa de la cocina donde se encontraba, y luego todo se quedó a oscuras. Carmen entró en un estado de profunda inconsciencia. Su cuerpo permaneció inmóvil en el piso de la cocina durante horas hasta que llegaron los dueños de la casa y la encontraron. Desesperados, llamaron a una ambulancia, que llegó rápidamente. Los paramédicos hicieron todo lo posible para estabilizarla, pero la situación era crítica. Durante el trayecto hasta el hospital, Carmen se encontraba en un estado entre la vida y la muerte. Su cuerpo estaba presente, pero su mente parecía haberse ido a otro lugar, un lugar donde el dolor no existía y donde encontraría respuestas que cambiarían su vida para siempre. Cuando su cuerpo fue trasladado de urgencia al hospital, Carmen se sintió transportada a un entorno completamente diferente. Ya no sentía dolor ni miedo. En cambio, había una sensación de paz, como si todas las preocupaciones del mundo hubieran desaparecido. Carmen se encontró caminando por un campo verde y exuberante, bañada por una luz dorada que parecía irradiar calidez y comodidad. El paisaje era de una belleza indescriptible, y frente a ella, vio una casa a lo lejos. Era una casa sencilla pero increíblemente acogedora, con flores de colores por todas partes y un balcón donde estaba sentada una señora mayor mirando el horizonte. Carmen apenas se dio cuenta cuando todo empezó a cambiar. El frío suelo de la cocina, el sonido lejano de pasos apresurados e incluso el dolor insoportable que la atormentaba comenzaron a desaparecer. Lentamente, fue envuelta por una acogedora oscuridad, como si la estuvieran alejando del mundo que conocía. Carmen intentó luchar contra el sentimiento de debilidad que la dominaba, pero su cuerpo ya no respondía. Su último pensamiento consciente fue sobre Lucas y Marina. ¿Quién se hará cargo de ellos si no vuelvo?, pensó, mientras las lágrimas ardían en sus ojos. De repente, la oscuridad empezó a dar paso a una luz suave y dorada que envolvía todo a su alrededor. Carmen sintió su cuerpo flotar, ligero como una pluma, y se dio cuenta de que avanzaba hacia un lugar desconocido. El miedo se apoderó de ella de manera abrumadora. «¿Me estoy muriendo?», se preguntó, mientras miraba a su alrededor en busca de una respuesta. Pero todo lo que vio fue la luz que la rodeaba, una luz que le traía una extraña sensación de paz a pesar de que su corazón estaba lleno de temor. A medida que la luz se intensificaba, Carmen empezó a distinguir formas a lo lejos. Vio una casa sencilla pero encantadora rodeada de campos verdes que parecían interminables. Flores de colores se alineaban en el camino que conducía a la puerta principal, y el sonido de un arroyo cercano traía una melodía pacífica. Carmen, ahora llena de una mezcla de curiosidad y aprensión, sintió sus pies tocar el suelo blando mientras caminaba hacia la casa. «¿Dónde estoy?», murmuró para sí misma, tratando de entender lo que estaba pasando. Cada paso que daba la alejaba más de la realidad que conocía, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella la empujaba a continuar. Al acercarse a la casa, Carmen vio una figura sentada en el porche. Era una mujer mayor, de cabello blanco como la nieve y ojos que brillaban con profunda sabiduría. La mujer la miró con una mirada tranquila y acogedora, como si ya hubiera estado esperando su llegada. «¿Quién eres?», preguntó Carmen con voz temblorosa, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La anciana sonrió levemente, y sin responder directamente, le hizo un gesto a Carmen para que se acercara. «Ven, querida, siéntate aquí a mi lado», dijo la mujer, con una voz que parecía resonar en cada rincón del lugar. Carmen, vacilante, obedeció la invitación de la anciana y se sentó en la silla junto a ella. El ambiente que lo rodeaba era desconcertantemente pacífico, pero su corazón aún latía acelerado, lleno de dudas y miedo.
¿Estoy muerta?, preguntó finalmente Carmen, mirando a la anciana a los ojos, buscando respuestas que no podía encontrar por sí sola. La mujer mantuvo su sonrisa serena y sacudió suavemente la cabeza. No, querida, aún no estás muerta. Pero estás en un lugar donde la vida y la muerte se encuentran, un lugar de descanso y reflexión. Estas palabras confundieron aún más a Carmen. ¿Cómo podría estar en un lugar donde coexistían la vida y la muerte? La anciana pareció leer sus pensamientos y continuó: este es un lugar donde puedes ver más allá de lo que pueden ver los ojos humanos, donde las respuestas que buscas están más cerca que nunca. Pero antes de regresar, hay algo que debes entender. Carmen sintió una opresión en el pecho cuando escuchó eso. Volver. No quiero volver sin saber qué está pasando. ¿Y mis hijos? ¿Están bien?, preguntó desesperada por entender lo que esto significaba para su vida y la de sus hijos. La anciana puso una suave mano sobre la de Carmen, transmitiéndole una sensación de calidez y confort que calmó un poco su ansiedad. Tus hijos están bien, pero te necesitan, Carmen. Y tú los necesitas. El camino que has recorrido hasta ahora ha sido difícil, lleno de dolor y sacrificios, pero aún no ha terminado. Dios tiene planes para ti, y por eso estás aquí ahora, para recordar lo que es realmente importante y encontrar la fuerza que necesitas para seguir adelante. Carmen sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no eran de miedo, sino de una emoción profunda que no podía explicar. Pero estoy tan cansada, confesó, con la voz quebrada. No sé si podré seguir así. Estoy sola, agobiada y estos dolores, no sé si podré. La anciana le estrechó la mano con más firmeza, sus ojos brillaban con una compasión que tocó el corazón de Carmen. No estás sola, Carmen. Nunca lo estuviste. Incluso en los momentos más oscuros, Dios estuvo a tu lado y estará contigo cuando regreses. Pero necesitas creer y tener fe. Carmen sintió el peso de las palabras de la anciana como una carga, al mismo tiempo, como una liberación. Aún así, el miedo a volver a la realidad, con todo su dolor y desafíos, la mantuvo paralizada. ¿Y si no lo logro?, preguntó en voz baja, como si estuviera confesando su mayor miedo. La anciana, con infinita paciencia, la miró profundamente a los ojos. ¿Lograr qué, querida? ¿Ser perfecta? ¿Hacer todo sola? Nadie espera eso de ti. Lo que se espera es que confíes, que permitas que el amor de Dios y el amor de tus hijos guíen tus pasos. Estas palabras empezaron a resonar en Carmen, como una verdad que siempre había estado ahí, pero que ella nunca había reconocido. Pero porque estoy aquí, insistió, todavía tratando de entender el propósito de estar en ese lugar, hablando con aquella anciana. Estás aquí porque a veces tienes que alejarte de todo para ver con claridad. Tienes que recordar quién eres y qué es lo que realmente importa. Y este lugar, este momento, es para que lo veas con los ojos del alma, no con los ojos del cuerpo. Carmen cerró los ojos por un momento, intentando asimilar todo lo dicho. Cuando los volvió a abrir, vio que el entorno a su alrededor estaba cambiando. La luz dorada empezó a intensificarse, y la casa, el porche, todo parecía disolverse lentamente. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué está pasando? Me estoy muriendo ahora, gritó, sintiéndose una vez más al borde del abismo. La anciana se levantó suavemente y caminó hacia Carmen, colocando sus manos sobre sus hombros. No, querida. Vas a volver. Pero antes de irte, recuerda lo que te dije, ten fe. Tus hijos te necesitan y todavía te queda mucho por vivir. La sensación de ser retirada comenzó a apoderarse de Carmen. Miró a la anciana, que ahora parecía convertirse en parte de la luz que la rodeaba. Espera, gritó, tratando de aferrarse a esa figura, al consuelo que le traía. ¿No me dejes? La anciana simplemente sonrió y susurró, nunca estaré lejos. Dios está contigo, y donde Él esté, yo también estaré. Ahora, regresa y vive la vida que mereces. Con esas palabras Carmen sintió como caer hacia la nada, hasta que la luz se apagó y todo volvió a la oscuridad. Pero contrariamente a lo que esperaba, esta oscuridad no era ni fría ni aterradora, era un lugar de descanso, donde volvía a sentir su cuerpo, pesado pero vivo. Y luego, lentamente,
como el despertar de un sueño profundo, Carmen abrió los ojos y se encontró de nuevo en el hospital, rodeada de sus hijos, con el sonido del monitor cardíaco marcando el ritmo de su nueva vida. Ella estaba viva. Con el paso de los meses, Carmen siguió reflexionando sobre la experiencia cercana a la muerte que había vivido. A menudo se preguntaba sobre el significado de aquel encuentro con la anciana y lo que realmente representaba. A Carmen le resultó difícil compartir esta experiencia con otras personas porque tenía miedo de que no la entendieran o pensaran que estaba loca. Sin embargo, para ella, ese encuentro había sido tan real como cualquier otra cosa en su vida, y las palabras de la anciana resonaban en su mente con claridad. Carmen comenzó a leer sobre experiencias cercanas a la muerte y descubrió que muchas personas reportaban situaciones similares, donde se encontraban en lugares de paz y recibían mensajes que cambiaron sus vidas. Estas historias le brindaron cierto consuelo al darse cuenta de que no estaba sola en su experiencia. Algunas de las historias que leyó hablaban de encuentros con figuras religiosas, familiares fallecidos o incluso extraños que le impartieron sabiduría y orientación. Esto hizo que Carmen reflexionara sobre quién podría ser la anciana que había encontrado. Por mucho que pensó, Carmen no pudo encontrar una respuesta definitiva sobre la identidad de la anciana. Se preguntó si podría ser algún pariente lejano, o tal vez una representación de alguien que había sido importante en una vida pasada, si tal cosa existiera. Sin embargo, lo que más le importó a Carmen fue la sensación de paz y renovación que le había brindado la experiencia. La anciana representaba una guía, alguien enviada para recordarle que su misión en la tierra aún no había terminado y que había un propósito mayor para su vida. Esta nueva perspectiva hizo que Carmen empezara a vivir de forma más intencionada. Comenzó a valorar aún más los pequeños momentos con sus hijos, reconociendo que la vida era preciosa y que cada día era una oportunidad para crear recuerdos y fortalecer vínculos. Las dificultades que antes le parecían insoportables ahora las veía como desafíos que estaba dispuesta a afrontar, con la certeza de que no estaba sola. Carmen también se volvió más agradecida por todo lo que tenía, incluso las cosas simples como una comida compartida o las sonrisas de sus hijos. Carmen también se dio cuenta de que su fe se había profundizado significativamente. Antes de la experiencia, ella creía en Dios, pero su fe fue algo que pasó a un segundo plano en su vida. Ahora sentía una conexión más fuerte con lo divino, como si hubiera una presencia constante a su lado, guiando sus pasos y dándole fuerza en los momentos de debilidad. Esta nueva espiritualidad le trajo una serenidad que Carmen nunca antes había experimentado, permitiéndole afrontar el futuro con más confianza y esperanza. Mirando hacia atrás, Carmen se dio cuenta de que la experiencia cercana a la muerte no fue solo un episodio aislado en su vida, sino más bien un punto de inflexión que la ayudó a redescubrir quién era ella y lo que realmente importaba. Ella entendió que no importaba lo difícil que fuera su vida, ella tenía un propósito mayor y que Dios estaba a su lado en cada paso del camino. Esta revelación le dio fuerzas para seguir luchando, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para crecer y acercarse a Dios y a sus hijos. Después de su experiencia cercana a la muerte y las reflexiones que siguieron, Carmen sintió que estaba entrando en una nueva fase de su vida. Con los cambios que había implementado, tanto en su rutina como en su actitud mental, empezó a notar una paulatina mejoría en su salud. Los dolores de cabeza todavía aparecían de vez en cuando, pero eran menos frecuentes e intensos, gracias al tratamiento médico y a las prácticas de autocuidado que había adoptado. Carmen también sintió que su resistencia emocional estaba aumentando y que ahora tenía más control sobre el estrés que antes la dominaba. La vida de Carmen comenzó a equilibrarse de una manera que nunca antes había experimentado. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a imaginar un futuro en el que podría estar en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Parte de esa paz provino de aceptar que no tenía que ser perfecta, que era normal necesitar ayuda y que sus hijos no esperaban que ella fuera una superheroína. Con esto, Carmen se permitió ser más abierta con Lucas y Marina, compartiendo con ellos sus luchas y demostrando que, a pesar de las dificultades, el amor que los unía era más fuerte que cualquier adversidad. Lucas, al ser el mayor, empezó a asumir más responsabilidades, entendiendo que su madre estaba haciendo lo mejor que podía, pero que también necesitaba apoyo. Ayudaba con las tareas del hogar, cuidaba de su hermana menor e incluso intentaba aliviar la carga económica haciendo pequeños trabajos para los vecinos. Marina, por su parte, mostró una madurez sorprendente para su edad, siempre buscando la manera de hacer feliz a su madre, ya sea con dibujos o con dulces palabras que Carmen guardaba en su corazón. La familia se hacía más fuerte, unida por el amor y la comprensión mutua. Carmen también se dedicó a mejorar su vida profesional.
con el apoyo de su grupo de madres solteras y de la comunidad de su iglesia, comenzó a buscar nuevas oportunidades laborales que fueran menos agotadoras y le permitieran más tiempo para cuidar de ella y de sus hijos. Con el tiempo, Carmen consiguió trabajo como recepcionista en una clínica local, trabajo que le ofrecía un salario digno y condiciones más estables. Este nuevo trabajo no solo le trajo alivio financiero, sino también una nueva red de apoyo, con colegas que la recibieron con los brazos abiertos. Poco a poco, Carmen empezó a redescubrir sus propias pasiones, cosas que había dejado de lado por las responsabilidades y el cansancio. Volvió a interesarse por la lectura, algo que siempre la había reconfortado, e incluso comenzó a participar en un club de lectura comunitario. Estos pequeños momentos de ocio la ayudaron a reconectarse consigo misma, proporcionándole una sensación de plenitud y felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Carmen se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, la vida todavía tenía mucho que ofrecer y que merecía disfrutar de esas pequeñas alegrías. Aunque todavía hubo días difíciles, Carmen se sintió más preparada para afrontarlos. Cuando se sintió abrumada, recordó el encuentro con la anciana, las palabras de aliento que la ayudaron a encontrar fuerza dentro de sí misma. Una fe renovada y la certeza de que no estaba sola fueron esenciales para continuar su camino de recuperación. Con el tiempo, Carmen empezó a sentirse más ligera, más en paz con las decisiones que había tomado y el camino que estaba tomando. Con el paso de los meses, Carmen se dio cuenta de que su experiencia cercana a la muerte no solo la ayudó a superar una fase difícil, sino que también cambió profundamente su visión del mundo y de sí misma. Antes, veía su vida como una sucesión interminable de desafíos, donde cada día era una batalla que debía ganarse. Ahora, Carmen veía su vida como un viaje de aprendizaje, donde cada desafío era una oportunidad para crecer y acercarse a Dios y su familia. Este cambio de perspectiva trajo una nueva sensación de propósito y calma a su vida diaria. Carmen empezó a valorar más los momentos de sencillez y alegría que antes muchas veces pasaban desapercibidos. Un paseo por el parque con sus hijos, una comida compartida o un atardecer visto desde su ventana, todo ello adquirió un nuevo significado para ella. Cada uno de estos momentos fue visto como un regalo, un recordatorio de que la vida era preciosa y que, por difícil que fuera, siempre había algo hermoso por encontrar. Esta nueva actitud también la transmitió a sus hijos, quienes empezaron a ver a su madre más feliz y relajada. La espiritualidad de Carmen también se profundizó en formas que no había previsto. Comenzó a participar en retiros espirituales y a estudiar más sobre la fe, no solo como una práctica religiosa, sino como una forma de vida. Carmen encontró consuelo en las escrituras y la oración, pero también comenzó a ver a Dios en cada aspecto de su vida cotidiana, desde sus encuentros con los demás hasta los pequeños milagros que ocurrían todos los días. Esta conexión espiritual más fuerte fue esencial para que ella continuara su viaje con esperanza y resiliencia. Además, Carmen comenzó a sentir un deseo creciente de ayudar a otras personas que estaban pasando por dificultades similares a las que ella había enfrentado. Comenzó a trabajar como voluntaria en grupos de apoyo para madres solteras y mujeres que padecían estrés crónico y dolores de cabeza, compartiendo su historia y ofreciendo palabras de aliento. Para Carmen, esta fue una manera de devolver lo que había recibido durante su experiencia cercana a la muerte, la fuerza para seguir adelante, el apoyo incondicional y la fe en un futuro mejor. Ayudar a los demás también se convirtió en una forma de curarse a sí misma, de continuar su propio camino de recuperación y crecimiento. Carmen también se volvió más abierta sobre su experiencia cercana a la muerte y compartió su historia con amigos, familiares y miembros de la comunidad. Al principio, se sintió vacilante, preocupada de que la gente no la entendiera o la juzgara. Pero, para su sorpresa, las reacciones fueron positivas. Muchas personas se inspiraron con su historia y comenzaron a ver a Carmen no solo como una sobreviviente, sino como una fuente de fortaleza y sabiduría. La experiencia cercana a la muerte, que inicialmente había sido una experiencia aislada e íntima, ahora se estaba convirtiendo en una forma para Carmen de impactar positivamente las vidas de los demás. Esta nueva etapa en la vida de Carmen estuvo marcada por un delicado equilibrio entre gratitud y aceptación. Sabía que la vida todavía presentaría desafíos, pero ahora se sentía preparada para enfrentarlos con fe y coraje. El camino que comenzó con dolor y sufrimiento se había transformado en un camino de esperanza y redención. Carmen ya no era la misma mujer abandonada por su marido y cargada de responsabilidades. Había renacido, con una nueva comprensión de su propósito y una renovada sensación de paz interior. Con el paso de los años, Carmen se encontró cada vez más en paz con su vida y las decisiones que había tomado.
sus hijos, Lucas y Marina, crecieron sanos y felices, siempre al lado de su madre que los había criado con tanto amor y dedicación. Lucas se convirtió en un joven responsable y trabajador, mientras Marina desarrolló un espíritu independiente y creativo. Carmen estaba orgullosa de sus hijos, sabiendo que había hecho todo lo que estaba a su alcance para brindarles una vida digna y amorosa, incluso en las circunstancias más difíciles. La experiencia cercana a la muerte siguió siendo motivo de reflexión para Carmen. Sabía que aquel encuentro con la anciana había sido un punto de inflexión en su vida, un momento que le había dado la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Carmen no tenía todas las respuestas, pero entendió que esa experiencia era un llamado a vivir con más fe, más esperanza y más amor. Ella aprendió a confiar en Dios de una manera que nunca antes lo había hecho, aceptando que, incluso en los momentos de oscuridad, había una luz guiando su camino. Carmen también se dio cuenta de que, con el paso de los años, la relación con sus hijos se había convertido en una sociedad de amor y apoyo mutuo. Lucas y Marina ya no eran niños que dependían exclusivamente de su madre. Ahora eran jóvenes que entendían las luchas que Carmen había enfrentado y que se esforzaban en corresponder todo el amor y cuidado que habían recibido. Este cambio en la dinámica familiar trajo una nueva sensación de equilibrio y armonía al hogar de Carmen, y ella se sintió más conectada con sus hijos que nunca. La fe renovada de Carmen también influyó en sus amistades y relaciones en la comunidad. Se convirtió en una figura inspiradora, conocida por su resiliencia y su capacidad para superar la adversidad. Mucha gente buscó a Carmen para conversar, pedirle consejo o simplemente compartir un momento de oración. Carmen recibió a todos con la misma calidez y amabilidad que había encontrado en la anciana durante su experiencia cercana a la muerte. Entendió que todos enfrentamos luchas internas y que a veces todo lo que las personas necesitaban era alguien que los escuchara y les ofreciera una palabra de esperanza. Con el tiempo, Carmen comenzó a realizar actividades que nunca antes había imaginado. Se convirtió en voluntaria activa en la iglesia y en la comunidad, ayudando a organizar eventos y recaudaciones de fondos para familias necesitadas. También comenzó a dirigir un grupo de estudio bíblico, donde compartió sus experiencias y aprendió de otros. Para Carmen estas actividades no eran solo una forma de ocupar su tiempo, sino una manera de devolver todo lo que había recibido y seguir creciendo espiritualmente. A pesar de los muchos cambios positivos en su vida, Carmen sabía que todavía había desafíos que enfrentar. La salud aún requería cuidados y había días en que el cansancio amenazaba con regresar. Sin embargo, ahora estaba equipada con las herramientas que necesitaba para enfrentar estas dificultades, su fe, su red de apoyo y su nueva perspectiva de la vida. Carmen también siguió recordando la promesa que le había hecho la anciana, que Dios estaría a su lado dándole las fuerzas que necesitaba para continuar. La experiencia cercana a la muerte de Carmen no solo la ayudó a superar un momento difícil de su vida, sino que también dejó un legado duradero que continuaría influyéndola por el resto de sus días. La transformación que experimentó fue profunda y afectó todos los aspectos de su vida, desde su salud y bienestar hasta sus relaciones y su fe. Carmen se convirtió en una mujer más fuerte, más segura y más en paz consigo misma y con el mundo que la rodea. Carmen se dio cuenta de que la verdadera fuerza no solo provenía de resistir la adversidad, sino de aprender a aceptar la ayuda de los demás y confiar en algo más grande que ella misma. La fe en Dios, que se había renovado durante su experiencia cercana a la muerte, continuó siendo una fuente constante de apoyo y orientación. Carmen aprendió a vivir con más gratitud, valorando cada momento, cada victoria e incluso las derrotas, como oportunidades de crecimiento. Sus hijos, Lucas y Marina, también quedaron profundamente impactados por el cambio de su madre. Crecieron sabiendo que no importa cuán difíciles pudieran parecer las cosas, siempre había una manera de superarlas con fe, amor y determinación. Carmen sabía que el ejemplo que les había dado de resiliencia, compasión y fe sería algo que llevarían por el resto de sus vidas, influyendo en las decisiones que tomarían y en las personas en las que se convertirían. Carmen también dejó un impacto duradero en la comunidad en la que vivía. Se convirtió en mentora de otras mujeres que enfrentaban dificultades similares a las que ella había superado. A través de su trabajo voluntario, ayudó a construir una red de apoyo para madres solteras, mujeres vulnerables y personas que, como ella, necesitaban una mano amiga y una palabra de aliento. Carmen sabía que al compartir su historia y su tiempo, estaba ayudando a crear un legado de amor y solidaridad que perduraría mucho más allá de su vida. Pasaron los años y Carmen envejeció con gracia y serenidad. Continuó siendo una figura central en la vida de sus hijos y en la comunidad, siempre dispuesta a ayudar, aconsejar y ofrecer apoyo.
El recuerdo de la anciana y del encuentro que cambió su vida nunca se desvaneció, sirviendo como un recordatorio constante de que la vida era un regalo precioso, lleno de significado y propósito. Carmen vivió el resto de sus días con la certeza de que, independientemente de los desafíos que se le presentaban, tenía la fuerza interior y la fe necesarias para superarlos. En última instancia, la experiencia cercana a la muerte de Carmen fue más que un evento aislado, fue un punto de inflexión que la llevó a redescubrir su fe, su fuerza y su propósito en la vida. Se convirtió en un ejemplo vivo de que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar esperanza y renovación. Y así, Carmen vivió el resto de su vida con una profunda paz interior, sabiendo que había cumplido su misión en la tierra con amor, fe y determinación.